Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles de la gran radio de Santa Fe. Y en la jornada de ayer fue noticia una decisión de la Cámara Federal de sobreseer al expresidente Mauricio Macri en la causa por espionaje, en el caso del Ara San Juan, del submarino Ara San Juan. Los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Lorenz y Leopoldo Bruglia revocaron el procesamiento que se había dictado por espionaje a los familiares de los submarinistas, a pesar, de haber alguna información de ciberpatrullaje en redes sociales. Consideraron que no se habían realizado seguimientos ilegales y que por lo tanto no hubo delito, así lo consideraron los jueces de la Cámara Federal, que revocaron el procesamiento entonces del expresidente Mauricio Macri en el marco de esta causa. Y le agradecemos ahora a quien va a conversar con nosotros en relación a este tema y a todo lo que implica, a Luis Tagliapietra. Él es familiar y querellante en la causa del Ara San Juan. Luis, gracias por estos minutos aquí desde Santa Fe. Andrea es mi nombre, me acompañan Geraldine y Julián. ¿Cómo te va? Luis, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Ahí está. Sí, ¿qué tal? Queríamos conversar con ustedes. Esta es una información que se conoció en la jornada de ayer y ustedes como familiares y como querellantes, saber el sentir, el pensamiento en especial sobre esta decisión de la justicia argentina. Bueno, por un lado, esperábamos una resolución negativa, no por cuestiones legales, sino por los antecedentes, ¿no?, que estos jueces venían evidenciando, así que no nos sorprendió en general. Sí me sorprendió en particular los términos de la resolución, porque son muy groseramente alejados a la ley y a la propia prueba que hay en el expediente. Entonces esto, nos permite de manera bastante simple recurrir al superior, que es la Cámara de Casación. Justamente en esto último que nos decís, hay elementos, incluso acá hay informaciones donde se habla, ¿no?, de informes, de fotos, de seguimientos a través de las redes sociales. ¿Qué se encontró? ¿Algún vestigio, digamos, en la ley para considerar que esto no es espionaje? Claro, eso es lo más curioso del fallo, ¿no? Porque si, digamos, en otros fallos, me refiero a otras causas de espionaje ilegal, terminaron con alguna solución sui generis, donde dice, esto es ilegal, pero fueron los espías que actuaron por cuenta propia, pero los máximos responsables no ordenaron o no sabían nada. Ante la contundencia de la prueba que hay en el expediente, optaron por esta solución que como, yo no me gusta usar términos grotescos, pero es ridícula. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara respecto de los permisos que se le otorgan a las distintas instituciones para violar el artículo 19 de la Constitución Nacional, que garantiza la vida privada de las personas, ¿no? Entonces, a nosotros nos han fotografiado, nos han escuchado, nos han seguido, nos han filmado, nos han perfilado, fuimos incluidos en el famoso semáforo para determinar la peligrosidad que podíamos ostentar, y todas estas son evidentes intromisiones a la vida privada. Y como les decía, la ley es clara. Esto puede hacerse únicamente por orden de un juez en la investigación de un delito, o ante la presunción de la comisión de un delito, o ante cuestiones evidentes de seguridad nacional. Entonces van a esto último, ¿no? Y hablan de la seguridad del presidente. Y esto también es ridículo. ¿Por qué? Porque el entonces presidente Macri
por ejemplo, a mí en particular me vio una sola vez cuando nos recibió en la Casa Rosada, ya el 4 de febrero del año 2018. No lo vi nunca más, no estuve ni cerca. Y así la mayoría de los familiares. Algún grupito que estaba en la base naval de Mar del Plata lo vieron en un par de ocasiones más cuando él fue a verlo. O sea, no cuando fueron nadie, solamente una esposa y una hermana en un momento se acercaron al Golf Club de Mar del Plata para intentar contactarlo y no pudieron acercarse a menos de 200 metros de donde estaba porque la frenó la custodia. Entonces, hablar de seguridad presidencial cuando nos espiaron durante más de un año de manera ininterrumpida es absolutamente ridículo. Y además, en el expediente declararon los propios responsables de la seguridad presidencial. Me refiero al jefe de la Casa Militar, al jefe de la custodia presidencial, que pertenece a la Policía Federal, y al secretario privado de la Presidencia. Y todos, a mi pregunta, dijeron de manera contundente y tajante que ellos no solo no le pidieron a la AFI ninguna de las tareas que se encuentran incluidas en el expediente, sino que tampoco recibieron los informes que obran el expediente. O sea, en el expediente hay también unos informes que están dirigidos al señor presidente, explicándoles o contándoles en realidad lo que nosotros hablábamos, lo que nosotros le íbamos a pedir o exigir y demás. Y nada de todo esto tiene que ver con la seguridad presidencial. Por lo tanto, fallo es absurdo desde el ángulo que se lo pueda ver, ¿no? Sí, en esto que decíamos del fallo, Luis, veo que, por ejemplo, hay un punto donde dice, bueno, que fueron observaciones de campo absolutamente superficiales que en ningún momento afectaron la vida privada de los particulares, cuando justamente entiendo que la idea de cuando te están espiando es que vos no te enteres que te están espiando, ¿no? O sea, es como que no tiene demasiado sentido esa reflexión. No, aparte, tareas de campo, o sea, a ver, está bien, hay fotos, por ejemplo, en donde estamos manifestándonos y que el señor presidente no estaba ni cerca, porque son fotos de manifestaciones que hacíamos los días 15, cuando cada vez que se cumplía un mes de desaparición, y como te decía, el presidente estaba en la Quinta de Olivos ese día. Entonces, claro, ¿con qué excusa? No solamente nos fotografiaron en términos generales la marcha, sino que con teleobjetivos hicieron zoom en los rostros de cada uno, con una intención de identificar, incluso niños menores de edad, ¿no? Entonces, ¿de qué tareas de campo estamos hablando? O sea, es cierto que la seguridad presidencial especificó que antes de que el presidente viajara, por ejemplo, a Mar del Plata, un día antes hay una avanzada donde ven los lugares donde el presidente va a ir para ver que esté todo en orden, que no haya ninguna bomba, qué baño va a usar, vías de escape ante un atentado. Eso, con mucha honestidad, los representantes de la seguridad presidencial lo aclararon y no hay duda de la necesidad de ese tipo de tareas. Por supuesto, es obvio, eso obvio y necesario, pero repito, la foto y los videos que están que los produjo la AFI, que están incluidos en el expediente, fueron de días donde el presidente estaba en la Quinta de Olivos y no tenía, o en la Casa Rosada, no sé dónde estaría, pero no estaba en Mar del Plata, ni iba a viajar a Mar del Plata. Por lo tanto, digamos, ¿cómo podés conectar ese tipo de investigación con la seguridad presidencial? Además, hay un tema también que la ley de inteligencia lo dice muy claro. Tiene que haber una presunción de peligro. O sea, no se puede en abstracto espiar y hacer esas tareas de campo ante cualquier cuestión, ¿no? Y no hay un solo informe donde ni la AFI, ni la seguridad presidencial, ni nada diga que Tagliapietra, fulano o mengano
podíamos representar un peligro para la seguridad del presidente. Entonces, repito, estas tareas, por lo que está probado, al menos duraron un año, ¿sí? Entre diciembre del año 2017 y diciembre del año 2018. Esto hay que dimensionarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la excusa? Que durante todo ese año nosotros éramos terriblemente peligrosos para la integridad física del presidente. No tiene, es más, no tiene ni siquiera conexión con los propios actos del presidente, donde, por ejemplo, él se presentó una vez espontáneamente en el mes de diciembre en la base naval, venía de jugar al golf, creo, y estaba en conjunto deportivo, y fue con una seguridad mínima, y ahí lo recibieron los padres, las madres, las esposas, los hijos de los tripulantes, con absoluto respeto, y si bien, por supuesto, le expresaron las inquietudes o los reclamos, pero se ven los videos con muchísimo respeto a la investidura del presidente. Entonces, no hay manera de poder fundamentar este fallo desde los dos aspectos que la ley exige. Desde la prueba, primero, que es lo más importante, pero después desde el sentido común y desde la lógica. Se habla jurídicamente de la sana crítica del juez, ¿no? Obviamente el juez tiene que utilizar toda su experiencia y su sana crítica para encuadrar estas cuestiones. Entonces, desde ese aspecto pasa lo mismo, ¿no? No hay forma de conectar. Bueno, a propósito de esto, Julián, te saluda Luis. ¿Cómo va? Buen día. ¿Coincidís entonces con la publicación que hizo el ministro de Justicia, Martín Soria, en la cual apenas se conoció la absolución a Macri, puso en Twitter que lo salvaron sus amigos, que la justicia no es que hizo el sobreseimiento, sino que fueron los amigos que terminan salvando a Macri? ¿Coincidís con esto y qué opinás al respecto? Sí, coincido en ese término plenamente, porque cuando nosotros hablamos de justicia, de jueces, ¿no? Porque a veces son términos como muy amplios y abstractos, hablamos justamente de lo que significa el ejercicio de la justicia, ¿no? El ejercicio del rol del juez, que cómo debe ser. Esto está establecido por la Constitución Nacional, debe ser respetando las reglas del debido proceso, ¿sí? Entonces, todo esto, sin aburrirlos con cuestiones jurídicas, todo lo que yo les explicaba antes es violatorio de las reglas del debido proceso, ¿no? Artículo 18 también de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque el juez está obligado a evaluar la causa en base a estas reglas, ¿no? Y no solamente sobre su apreciación personal. Entonces, ¿cómo hacemos para conectar este fallo con todo lo que yo les explicaba antes? La Constitución, la regla del debido proceso, la ley y demás. No hay manera. Entonces la única conexión posible es el amiguismo que expresó el ministro, ¿no? Y yo creo que agradezco, y por un lado es bien recibido el mensaje, pero sinceramente... y en ese sentido necesitaríamos tener una postura más proactiva. Claro. ¿No? No hemos tenido, por ejemplo, oportunidad de reunirnos con el ministro, y hay muchas cuestiones que funcionan mal y que están dentro de su órbita, porque en la causa principal que investiga el hundimiento del Ara San Juan, que está allá en Caleta Olivia, está paralizada hace ya 3 años que le iniciamos juicio político a la jueza, el cual está en el Consejo de la Magistratura, durmiendo el sueño de los justos, no pasa nada. Y acá hay también una posición pasiva al respecto, que bueno, es materia siempre de debate, ¿no? Pero me parece que no alcanzan las palabras o los tweets, hay que accionar también, ¿no? Por supuesto, dentro de los términos de ley y dentro de los roles que a cada uno le corresponden, ¿no? De ninguna manera
nosotros pretendemos que el Ejecutivo se entrometa en el Poder Judicial, porque justamente una de las cosas que estamos detestando del gobierno de Mauricio Macri, pero sí hay herramientas que la ley establece para poder encaminar estas cuestiones, ¿no? Jueces que están como estos seleccionados a dedo, sin los procesos de transparencia que corresponden para que sean nombrados, sin, por ejemplo, elementos de control de sus acciones, sin, o sea, básicamente dándoles licencia para matar. Después pasa esto que nos está pasando, ¿no? Y bueno, hay que corregirlo sin ninguna duda, siempre con la Constitución y la ley en la mano. Luis, dijiste, creo que lo dijiste al principio, ¿no? Van a recurrir a casación ustedes, ¿no? Para revisar este fallo. Sí, por supuesto. Es lo que nos permite la ley. Como te decía, estos jueces, recuerden que visitaban al expresidente en la Quinta Olivo, jugaban al pádel, o sea que muchas expectativas no teníamos, ¿no? Respecto de qué era lo que podían llegar a resolver. Entonces, ya veníamos previendo una resolución contraria, no sabíamos, obviamente hasta no leerla, no sabemos en qué términos, claro. Pero ya venía bosquejando una cuestión. Lo bueno, como todo lo malo siempre tiene un costado bueno, ¿no? Este fallo lo sacaron ayer viernes a las 2 de la tarde, ¿no? Cuando técnicamente ya estábamos en feria judicial. Entonces nos va a dar también todo el plazo de la feria para poder tener unos días más para trabajar con el planteo. Y iremos a la casación y si no iremos a la Corte, y si no iremos a las Cortes internacionales. Esto no se termina hasta que se termina. O sea, cuando veo a algunos colegas de ustedes, ¿no?, hablando de que Macri zafó, de que lo sobreseyeron y dan como por terminado el asunto, indigna un poco, porque justamente no está ni remotamente terminado el asunto. La investigación, a mi criterio, se hizo de manera muy prolija y muy buena. La inició el doctor Adler, fiscal federal de Mar del Plata, ante la denuncia de la AFI, y después fue la Cámara Federal de Mar del Plata que decidió que la investigación siga en Dolores, porque estos discos rígidos con esta información se habían hallado en virtud de un requerimiento del juez federal de Dolores, que en aquel momento era el doctor Ramos Padilla. En este caso, el doctor Baba continuó una investigación muy seria, desandando el camino de abajo hacia arriba, o sea, desde los espías más de campo hasta las máximas autoridades. Y para mí, si bien por supuesto a veces en estas investigaciones es difícil hacerse de toda la prueba, la investigación estuvo muy bien hecha y está hecha, no lo pueden borrar de un plumazo. Entonces, esto lo que es bueno, una respuesta al recurso de apelación de Macri, y es perfectamente reversible por el superior. Luis, gracias por tu tiempo, que tengas buen día y bueno, estaremos al tanto de lo que vaya ocurriendo ahora en adelante. Gracias a ustedes. Gracias. Luis Tagliaprieta es querellante en la causa por el Ara San Juan, también en relación a esta resolución de la Cámara Federal de revocar el procesamiento al expresidente Mauricio Macri por espionaje a los familiares del Ara San Juan. Bueno, ya lo confirmaba, van a recurrir a casación para que sea revisado este fallo. Hay que ver si Cámara Federal, bueno, justamente admite este recurso para que sea revisado por casación. Es la intención entonces de los familiares que se han visto seguidos en su vida, espiados. Si bien la justicia entendió que no correspondía al espionaje, sí lo entienden los familiares y es un capítulo más, ¿no? Esto dice, bueno, aún no ha terminado, hay alguna respuesta todavía más por dar por parte de la justicia. Veremos en definitiva
cómo continúe. Y es otra causa, André, que va en paralelo a la causa, digamos, de la responsabilidad por el hundimiento, donde fallecieron 44 personas. Y que lo decía, ¿no? Está paralizada hace 3 años. En definitiva, hasta ahora no se sabe qué ha pasado con el Ara San Juan. El sábado es de 7